Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerles el día de hoy. Por favor, me confirman si es que se escucha el audio y me avisan, por favor, si es que pueden observar la presentación. Sí se escucha el audio y la presentación se ve, pero es como los dispositivos. Buenas noches, chicos. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si se escucha el audio y si pueden observar la pantalla? El audio sí y la pantalla también. Listo, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces damos inicio, tomando en cuenta que ya son 8:10. Ojalá el resto de los compañeros se vayan conectando de manera progresiva. Mientras tanto, vamos a ganar tiempito, ¿sí? El día de hoy vamos a iniciar con otra complicación que es bastante frecuente dentro del primer trimestre de la gestación, que es la emesis o la hiperemesis, ¿sí? Recordemos que es un proceso normal, que es un síntoma normal que aparece durante la gestación y que por lo general en este tipo de casos nosotros siempre vamos a ir observando que siempre los vómitos van a aparecer a partir de la semana 5, ¿sí? Pero que va a tener un pico entre la semana 9 y la semana 11 y que desaparecen regularmente entre la semana 16 y la semana 18. Algo muy importante, chicos, es que nosotros sepamos identificar y diferenciar, ¿no? Lo que es una emesis o una hiperemesis. La emesis es algo muy particular, presentamos náuseas, vómitos, ¿sí? Pero que las pacientes de manera progresiva tienen una ganancia adecuada de peso o una ganancia progresiva, ¿no? Recordemos que no siempre las embarazaditas cogen y suben de peso de golpe, ¿sí? Y hay otras que sí, entonces debemos ir identificando, ¿no? Ahora, con la hiperemesis gravídica nosotros vamos a evidenciar una paciente que no tolera absolutamente nada, que vomita todo el tiempo, que tiene varios vómitos, que no, que no tiene algún tipo se puede decir, de un gusto por cierta comida, ¿no? Que incluso vomita inclusive hasta el agua. Entonces aquí el inconveniente es que esas pacientes lo que mayormente van a presentar es la deshidratación y pérdida de peso. Si esas pacientes no toleran lo que es alimentos, líquidos, obviamente la ganancia va a ser muy pequeña y también debemos tomar en cuenta que esto va a repercutir en el producto, ¿no? Haciendo así que tengamos una restricción de crecimiento intraútero, ¿no? Ahora, en cuenta que si yo tengo una pérdida de peso mayor al 5%, yo ya debo tomar una conducta con esta paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros debemos ir verificando. Si mi paciente tiene hiperemesis gravídica, no tolera absolutamente nada, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros le daríamos en cuanto a la comida a las pacientes, chicos? ¿Qué indicaríamos inicialmente? Leonela, por favor. Se podría iniciar con terapia farmacológica como la metoclopramida. ¿Iniciamos con medicamentos o les damos ciertas indicaciones higienodietéticas? Indicaciones como comer más despacio a las horas que son. Perfecto, ¿no es cierto? A ver, doña Juana, si a usted le da, yo qué sé, no puede tolerar la cebolla, cocine sin cebolla. Si usted no tolera, yo qué sé, vamos a poner el arroz, no tolera el arroz, no come el arroz. Si doña Juana, usted no tolera el olor de la comida caliente, trate de comer la comida tibia o fría, ¿sí? Es importante que nosotros ayudemos con este tipo de indicaciones generales para ver cómo va evolucionando mi paciente. Si mi paciente, a pesar de que yo le digo, doña María, usted cómo tome el agua, coge y me toma un vaso de agua y después de tomar la agua, así vomito. ¿Qué tendría que hacer? Doña María tome a sorbos pequeños, poquitos sorbos cortitos o bocados pequeños y de una manera se podría decir que intercalada, ¿no? Tomo, descanso un ratito, tomo otro bocadito, no de golpe, porque eso va a provocar más náuseas. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Por qué nosotros saturamos el sistema de salud? Por esto, destacan vómitos, referencia a ginecología, pero cuando le dijimos a doña María, a doña Juana, a doña Pepita, no coma esto, coma así, si es que usted solo tolera la manzana, porque así fue mi caso, por ejemplo, yo no toleraba absolutamente nada, si le gusta la manzana, coma manzana. Lo importante es que ella tenga la ingesta de alimentos, ¿sí? Para evitar que disminución de peso, desnutrición, cetosis, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros manejemos de una forma complementaria al paciente, ¿sí?
Em, En cuanto a lo que es la hiperemesia, nosotros tenemos ciertos factores de riesgo. Primero, que mi paciente sea su primera gesta. En las primeras gestas, la mayoría de pacientes van a tener la sintomatología un poco más agudizada, un poco más evidente, ¿no? En cuanto a lo que es la presencia de los vómitos. Cuando yo tengo una paciente con un embarazo múltiple o gemelar, va a tener más hiperemesis, no vamos a tener hiperemesis. Todo se va a agudizar, va a ser el doble. Cuando tengo embarazo molar, también es otro inconveniente. Tengo mayor presencia de sintomatología como del embarazo, ¿no? Náuseas, vómitos, etcétera. Y pacientes que tienen antecedentes de infecciones por Helicobacter pylori, ¿sí? Siempre es importante que nosotros sepamos los antecedentes de las pacientes. Si mi paciente es una paciente que lamentablemente, como les mencionaba, no tolera ningún alimento, doña María se va a comer una manzanita cada que le dé hambre. Puede pasar comiendo todo el día manzana cada hora, cada 2 horas, que vamos a ir bien, ¿sí? Peor sería que no coma absolutamente nada y obviamente nos baje de peso. Como mencionó el compañero, nosotros siempre debemos tomar en cuenta algo importante, que si mi paciente ya se va de las manos y yo ya no puedo tratar en primer nivel, debería ahí sí referir a mi paciente. ¿Con qué finalidad? Con obviamente buscar que mi paciente no se descompense, que no tenga disminución de electrolitos, que mi paciente no me haga, que mi paciente no tenga algún problema de warning, disminución de electrolitos, etcétera, ¿no? Algo importante también, manejar las redes de apoyo psicológica o la red familiar, porque si es una paciente adolescente, una paciente que sus papás no le quieren ni siquiera ver, esta paciente está que vomita y vomita y los papás ahí te aguantas, porque eso es lo que pasa. Recordemos que estamos en un país bastante, bueno, la mayoría de gente nosotros somos todavía un poco cerrados, ¿no? Ante un embarazo adolescente, muchas veces el hecho de que los familiares salgan a trabajar y la paciente se quede sola, ¿sí? También va a influir muchísimo. En cuanto a la clínica, obviamente nosotros siempre vamos a presentar lo que es náuseas que llegan a vómitos bastante frecuentes o severos, que en este caso la paciente ya por la misma presencia de las náuseas y vómitos disminuye la ingesta. Vamos a comparar. ¿Por qué es importante que nosotros veamos esto y valoremos el peso? Siempre los pacientes llegan a control, en cualquier lado que sea, hospitalario, centros de salud, primer nivel, clínicas particulares, etcétera. Nosotros valoramos el peso. De esta forma, nosotros vamos a ir viendo si mi paciente tiene una pérdida de peso o un aumento progresivo. La deshidratación, algo muy importante, vamos a verificar cómo se encuentra en la piel, si la piel está turgente, si le tiene signos de pliegue, si la paciente tiene piel reseca, labios resecos, mucosas orales secas, ¿sí? O semihúmedas, debemos ir identificando. Otra cosa también, la tensión y las cifras tensionales bajas, ¿sí? Nosotros debemos tomar en cuenta que si yo tengo una paciente que tiene pérdida de líquidos, que está deshidratada, obviamente mi paciente va a tener taquicardia por el mismo efecto de compensación, ¿sí? Vamos a tener lo que es la hipotensión, vamos a tener una salivación excesiva. Esta paciente puede tener un hipertiroidismo leve pasajero, ¿por qué? Pero obviamente la pérdida de líquidos altera todo nuestro organismo, ¿no? Tenemos también que tomar en cuenta que al momento de tener todo este tipo de alteraciones, va a dañarse de manera progresiva lo que es el hígado, ¿sí? Vamos a provocar también lo que es una necrosis centrolobulillar si es que nosotros no damos el tratamiento correcto. Vamos a tomar en cuenta también lo que, si mi paciente tiene una deshidratación, si no manejamos de manera correcta, mi paciente va a llegar a tener encefalopatía de Wernicke, o a su vez una ruptura esofágica, que es el peor de los casos. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Obviamente por la clínica, ¿no? El paciente refiere vómitos, pérdida de peso, refiere intolerancia a los alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que ella le puede decir? No tolera nada y he perdido peso o ni siquiera voy al baño, ¿sí? Cuando realizamos el análisis de orina, nosotros vamos a ver la presencia de cetonas, obviamente por la misma deshidratación que nos va a ayudar a identificar, ¿no? Muchas veces no le vemos a una paciente clínicamente deshidratada,
Pero si realizamos un examen de orina, que por lo general se lo realiza en cada control de laboratorio, en que cada control, cada trimestre, o si es que existiera algún tipo de sintomatología, vamos a observar que mi paciente tiene presencia de cetonas, ¿sí? Tomando en cuenta lo que son los valores de los electrolitos a nivel en exámenes laboratorios, para observar qué vamos a hacer, ¿sí? Dame un minutito, por favor. Eh, bueno, dentro de lo que es el tratamiento de hiperemesis, nosotros debemos tomar en cuenta lo que decía el compañero, ¿no? Siempre iniciamos con medidas prácticamente, valga la redundancia, iniciales, medidas higienodietéticas. Debemos también tomar en cuenta de que si mi paciente ya no tolera absolutamente nada de líquidos, lo que nosotros vamos a realizar es ya colocar líquidos parenterales, ¿sí? Colocar líquidos parenterales para ver cómo va produciendo mi paciente. Como nos damos cuenta, de acuerdo al control de ingesta y excreta, valoración de balance hídrico, diuresis horaria, ¿sí? Cuando mi paciente se encuentra deshidratada y no ha tolerado nada, nosotros no es que porque el ingreso a nivel hospitalario le voy a empezar a dar dieta, no, vamos progresivamente. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he visto chicos, mandan los pacientes, se les ingresa y les tienen con cloruro. ¿Qué es el cloruro? Agua. Mi paciente que necesita azúcar, dextrosa, glucosa, ¿no es cierto? Porque es lo que no está teniendo mi paciente. ¿Qué es lo que vamos a administrar dextrosa al 5% en agua o al 5% diluido en cloruro de sodio? ¿Sí? Muy importante que nosotros vayamos viendo. Recordemos que no podemos administrar tanta dextrosa porque las cifras de glucosa también se van a elevar, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también los antecedentes de mi paciente, si mi paciente es obesa, si mi paciente es diabética, si mi paciente tiene algún tipo de hipertensión, ¿sí? Para administrar una cantidad de líquidos adecuada. Algo importante, se debe utilizar lo que es el inicio con tratamiento de tiamina o el famoso complejo B que la mayoría tenemos, la vitamina B6, tiaminas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que mi paciente obviamente tratar de mejorar la parte de para prevenir lo que es la encefalopatía de Wernicke, ¿sí? Vamos a ir colocando. Algo importante, controles frecuentes de electrolitos para ver si mi paciente necesita sodio, potasio, magnesio, etcétera, ¿no? Y de esta forma vamos reponiendo los mismos. Algo importante, la paciente dice, estoy con bono, entonces me coge calambres a cada rato. ¿Por qué? Pérdida de electrolitos, ¿sí? Entonces nosotros de esta forma vamos manejando para evitar algún tipo de síndrome de desmielinización osmótica. Ahora sí, lo que decía, si no me equivoco, fue Brian. Eh, si ya al paciente le tenemos en hospitalización, mejoramos la parte de la hidratación, se está mejorando la tolerancia de la paciente. Iniciamos con qué? Con pruebas de tolerancia oral. Cuando tengo pruebas de tolerancia oral, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Primero, en poquitos a poquitos, tómese un poquito, si es que el día de hoy, ayer, lo que quiera tomó un vasito, hoy vamos a ir subiendo progresivamente, ¿no? No esperemos de que de buenas a primeras la paciente se coja y se mande una botella de 250 ml, sino de manera progresiva. Iniciamos con lo que es la dieta, con los líquidos, perdón, y vamos mejorando. Si la paciente no tolera agua, pues obviamente, ¿qué tendremos que hacer? Buscar alguna bebida que la paciente pueda tolerar, ¿sí? También vamos a tomar en cuenta de que si ya, a pesar de que nosotros hayamos administrado la presencia de haber mejorado lo que es los líquidos, etcétera, mi paciente sigue con el mismo inconveniente, nosotros debemos ya colocar antieméticos, ¿sí? Medicamentos que obviamente nos ayuden a disminuir lo que son vómitos y recordemos que tenemos la metoclopramida y el ondansetron, ¿sí? Cada cual actúa de diferente forma, o sea, tiene diferente lugar para actuar dentro del organismo. El ondansetron, ¿a qué nivel actúa, chicos? A ¿A nivel qué nivel central. actúa? ¿Perdón? A nivel central.
Perfecto, a nivel central, ¿no es cierto? Y también tenemos la metoclopramida. La metoclopramida tenemos de acción a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto secundario de la metoclopramida, chicos? ¿Qué pasa cuando nosotros administramos metoclopramida? Efecto secundario de la metoclopramida. Si es intravenoso y no está diluido, taquicardia. Perfecto. Es el primer efecto al momento de la administración, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros colocamos metoclopramida, ¿qué puede pasar con nuestra paciente a nivel gastrointestinal? En algunos casos puede ocasionar lo que son vómitos excesivos por el mareo que ocasiona y también diarrea. Perfecto. Antes que los vómitos, la diarrea, ¿sí? Recordemos que la metoclopramida por lo general va a iniciar con lo que es el aumento del tránsito intestinal. Y obviamente es una paciente que le va a referir, desde que me pusieron el medicamento me suena la barriguita y me voy al baño, ¿sí? Entonces, muy importante que le sepamos decir, vamos a poner un medicamento que va a sonar la barriguita, que probablemente haga diarreas, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi paciente no se asuste, ¿ok? Entonces, si yo quiero en esta paciente eliminar lo que es la deshidratación, no puedo arriesgarme a que mi paciente tenga, ¿qué? Diarrea. ¿Cómo actuamos? Con el ondansetron. Ahora, debemos también tomar en cuenta que nosotros tenemos diferentes categorías dependiendo la gestación, ¿no es cierto? De algún proceso teratogénico, algún tipo de problemas con esto, ¿no es cierto? Entonces, siempre nosotros debemos irnos manejando, chicos, en cuanto a evitar algún tipo de complicación, algún tipo de riesgo que vaya a tener mi paciente. Entonces, aquí nosotros sí ya debemos tomar la mejor decisión en referencia a la administración de estos medicamentos. Si a mí me preguntan, yo me iría más, ¿por qué? Por el ondansetron. Obviamente es de efecto central, tenemos la misma respuesta, pero nosotros vamos a ir viendo de que no vamos a tener o vamos a causar otro tipo de daño en mi paciente, ¿sí? También algo importante de que si mi paciente ya no tolera, si mi paciente ya no tolera de ninguna forma la vía oral, espera un momentito, de vía oral, nosotros ya debemos incluso iniciar tratamiento o lo que es el NPT, ¿no es cierto? Un tratamiento de nutrición parenteral, ¿sí? Ahora, espera un momento. Vamos a tomar en cuenta de las indicaciones, ¿no es cierto?, de la paciente. Algo importante, chicos, descartar patologías sobreañadidas o que hayan causado la sintomatología. Por ejemplo, ¿qué patología o qué enfermedad nos puede provocar náuseas en el embarazo? ¿Qué patologías nos provocarán náuseas, vómitos? No, mi amor, papel de baño. Puede ser una gastroenteritis. Gastroenteritis, claro, nos vamos por la deshidratación, ¿no es cierto? También podemos tener náuseas, si nos provoca. ¿Qué otra patología? Apendicitis. La apendicitis, de acuerdo a la escala, ¿no es cierto? Nos dicen náuseas que pueden llegar al vómito, pero serán tantos vómitos que nos deshidraten. ¿Qué podría ser? ¿Qué otra patología, chicos? Algo bastante frecuente en las embarazaditas. ¿Qué otra podrá ser? ¿Cuál otra podría ser, chicos? Estamos bien, estamos ya cerca. Habíamos hablado que es una de las principales causas de los abortos. Las IBU. Las IBU, perfecto. Infección de vías urinarias, una paciente que le llega vomite y vomite y vomite. No, es una hiperemesis. ¿Tiene sintomatología urinaria? No, no tengo, no me he molestado.
Recuerden que la mayoría de pacientes que tienen infección de vías urinarias son asintomáticas, ¿sí? No tienen síntomas de infección de vías urinarias, entonces bastante importante que vayamos descartando, como obviamente con exámenes de orina, ¿sí? Descartamos todo, vemos que mi paciente no tenga una infección de vías urinarias que pueda ser la causante de los vómitos y obviamente iniciamos el tratamiento, ¿no? No es lo mismo que nosotros nos mantengamos o nos manejemos de una manera bastante completa, ¿no? Porque no está con vómitos, deje de tomar líquidos, deje de tomar los alimentos perfectos. Nos dimos una charla súper buena, la paciente nos entendió, pero la paciente después viene con malestar, con fiebre, dolor abdominal, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vienen los inconvenientes de que no estábamos tratando bien, no era una hiperemesis, no era una infección de vías urinarias. ¿Ok? Listo, con infección, nosotros tenemos diferentes tipos de infecciones. Primero, la bacteriuria asintomática. En la asintomática, obviamente, como su nombre lo dice, la paciente no siente nada. Cuando realizamos el examen de orina, nosotros vamos a ir identificando lo que son más de 100.000 unidades formadores de colonias. Tenemos casos de cistitis aguda, que es una infección bacteriana del tracto urinario. Y sobre todo aquí ya se acompaña de signos irritativos de la micción, ¿no? Urgencia, frecuencia, tenesmo, disuria, pielonefritis, hematuria, ¿sí? Tenemos también lo que es la pielonefritis aguda, que obviamente nosotros ya vamos a identificar cuando tengo una infección de vía urinaria alta, ¿no? En este caso, que ya mi paciente me refiere a alzas térmicas, fiebre, malestar general, dolor costovertebral, tenemos náuseas, vómitos y que llega a la deshidratación. Pero en sí, la paciente, aquí en este caso ya debe ser tratado con antibiótico parenteral, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta que si mi paciente ya tuvo un diagnóstico, un tratamiento de infección de vías urinarias previo, esta paciente ya no podemos seguir tratando mediante un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Mis disculpas, chicos. Tengo una nena de 5 años que anda todavía por aquí. Listo. Entonces, algo para que nosotros sepamos manejar de manera correcta o de mejor manera, siempre guiarnos en la normativa del ministerio, que como les había mencionado es nuestro ente regulador, ¿no? Algo importante. Nosotros en primer nivel, que es la mayoría que ustedes recién terminan de pasar o los que se encuentran en este momento cursando la medicatura rural, no siempre vamos a tener tratamiento a la mano, no siempre vamos a tener el alcance de un laboratorio en ese momento, o el hecho de mandarle a realizar un cultivo siempre se va a demorar. Entonces vamos a iniciar con el tratamiento de primera línea hasta tener el resultado del urocultivo. Porque de esta manera nosotros vamos a manejar mejor a nuestros pacientes. Señora, es que doctor, ya es la segunda y tercera vez que vengo y no me pasa, usted es un mal doctor. No es eso, sino que nosotros estamos tratando con lo que tenemos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la normativa. Pero obviamente no es nuestra culpa que la paciente se haya sabido automedicar de absolutamente todo y por eso tiene resistencia microbiana, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros siempre vamos a tratar de iniciar de acuerdo a normativa. Por lo general, aquí nos hablan de que siempre inician con cefalosporinas. Cefalexina para arriba, cefalexina para abajo y cefalexina por si acaso, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos diferentes tipos de estudios en el país, la microfurantoína es la que menos resistencia tiene. Entonces, y se supone que es la primera que se debería utilizar. Entonces, de esta forma, nosotros siempre vamos a tener que tratar de esta manera. Ahora, si nosotros iniciamos, vamos a poner el ejemplo, yo tenía microfurantoína, no tenía solo cefalexina, inicio con cefalexina, me llega el cultivo y en el cultivo me dice la paciente es resistente a cefalexina. ¿Qué hacemos? Roto en ese momento el antibiótico, ¿sí? Nos vamos con nitro, o damos a antis o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, a rotar dependiendo de la necesidad y el requerimiento de mi paciente. Si mi paciente inicia con cefalexina y le dice en el cultivo es medianamente sensible o es sensible, continúo con lo mismo, ¿sí?
para evitar de que ello más apoye a la resistencia de la paciente. Dentro de las infecciones genitales, chicos, vamos a recordar que es una de las patologías más frecuentes que vamos a tener. En cuanto a eso, es una de las principales causas que nos van a dar lo que es amenaza de aborto, partos prematuros y el peso bajo al nacimiento. Si yo tengo una paciente que no ha sido tratada de manera correcta en cuanto a la infección de vías urinarias, estas pacientes, por lo general, van a tener niños pequeñitos, ¿sí? Niños pequeñitos. Nosotros vamos a trabajar con una tablita bastante importante, bastante resumida, en donde vamos a ir observando lo que son, cuáles son los signos y síntomas que me van a provocar cierto tipo de infecciones. Primero, vamos a hablar de la vaginosis bacteriana. La secreción es escasa, va a tener un olor a pescado, no va a picar la región vulvovaginal. La secreción va a encontrarse a nivel de la vagina y el vestíbulo, ¿no? En cuanto a lo que es la candidiasis vulvovaginal, en cambio, aquí vamos a tener una secreción abundante, blanquecina, ¿sí? Que no tiene mal olor. O sea, ustedes ven una secreción full secreción, pero no huele mal. Usted quisiera observar es un prurito, labios eritematosos, incluso presencia de laceraciones de lo que las pacientes se raspan, ¿no? Prurito, la verdad es que me pica, doctor, me pica, me arde, me quema, lo que quiera. Vamos a referir también dolor, dispareunia y disuria, ¿sí? Entonces, por lo general, pacientes con candidiasis vulvovaginal, paciente que probablemente, o de hecho, siempre van de la mano, ¿no? Que tienen infección de vías urinarias también. En la tricomoniesis ya habíamos mencionado que es una patología que ya se le caracteriza como infección de transmisión sexual. En este caso, por lo general, nosotros debemos tomar en cuenta que siempre se va a evidenciar en la mujer, ¿no? Es donde se va a observar la presencia de secreción, que va a ser amarilla verdosa, de mal olor, ¿sí? Y que el hombre obviamente lleva el parásito de lado a lado, pero él no presenta síntomas, solamente es un transportador. Ahora, aquí la secreción, la cantidad de secreción es escasa, espesa, tiene un olor fétido, tenemos prurito vulvar, aquí ya pica, tenemos disuria, dolor abdominal, la secreción va a ser amarilla verdosa, espumosa, ¿sí? Se va a acompañar de vulvitis, vaginitis y cervicitis. Usted coloca el espéculo vaginal, secreción amarilla verdosa, en abundante cantidad, incluso esta secreción se pega a las paredes de la vagina, ¿sí? Cuando llegamos a cervix, usted ve un cervix eritematoso, eritematoso o con presencias como de petequias, ¿no? Rojito el cuellito del útero. Aquí, bueno, les puse más o menos una imagen para que podamos evidenciar de mejor manera, que podemos observar y que no se nos olvide, ¿no? La vaginosis bacteriana, causada por la Gardnerella vaginalis, tiene un olor a pescado. Aquí que administramos metronidazol vía vaginal o vía oral, dependiendo, ¿sí? ¿De qué dependerá si trae vía oral, chicos? Puede ser si tolera la vía oral. ¿Vale? No, Si es que, escuché, si es que chicos. tolera la vía, si es que tolera la vía oral. Primero, si tolera la vía oral. Segundo, ¿qué más podría ser? Las semanas de gestación, ¿no es cierto? Recordemos que el metronidazol es teratogénico. Nosotros no podemos administrar porque sí, sino deberíamos tomar en cuenta si es que se puede o no se puede administrar vía, sobre todo vía oral, ¿sí? En cambio, nosotros vamos a tomar en cuenta de que va a estar producida por lo que es la Gardnerella albicans, perdón, la Candida albicans, nos va a provocar prurito, irritación, dispareunia. Y aquí nosotros tratamos con clotrimazol, que es un antimicótico. Algo importante que nosotros identifiquemos, si son cocos, si tenemos bacterias, ¿sí? Para saber si tratamos con clotrimazol o con metronidazol o con clindamicina o con lo que nosotros tengamos, ¿sí? Muy importante identificar. La tricomoniesis, nosotros debemos tomar en cuenta de que al ser una infección de transmisión sexual,
Si yo trato solamente a mi paciente, ella sale del tratamiento, porque usted le dice, ¿no? Eh, eh, Usted les dice, a ver, vamos a iniciar el tratamiento, no debe tener durante el tratamiento no debe tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Es lo que siempre se les menciona a las pacientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Salen del tratamiento, no tuvieron relaciones, se te acabó el tratamiento, empezaron con relaciones y otra vez. Por eso es la principal causa de que la mayoría de pacientes en estado de gestación tienen infecciones genitales. Ahora, algo muy importante también, chicos, que identifiquemos que no siempre son infecciones genitales. Recordemos que en una mujer embarazada la lubricación es mucho mayor, se va a tener una secreción que va a ser normal, ¿sí? Durante el embarazo. Entonces, si ustedes tienen duda y dicen, ¿será la normal o será una secreción patológica? Por cualquiera de esas tres causas. ¿Qué hacemos? Mandamos hacer realizar un gram de secreción, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros vamos a ver. Aquí también tratamiento con metronidazol, timidazol para mejorar lo que es con nuestros pacientes. Listo, chicos, preguntas hasta el momento. ¿No? Listo. Tenemos un apartado que habla de las hemorragias del final del embarazo. ¿Qué patologías ustedes consideran o catalogan que son las responsables de tener o provocar hemorragia al final del embarazo? Desprendimiento prematuro de placenta. El desprendimiento de la placenta. Perfecto, desprendimiento placentario. ¿Qué más? Ruptura uterina. Rupturas uterinas. ¿Qué más tendríamos como hemorragias vaginales al final del embarazo? Aquí tenemos, ¿sí? Primero, nosotros vamos a hablar de que nosotros tenemos ciertas posiciones a nivel de lo que es placenta. Cuando nosotros tenemos hemorragias al final del embarazo, la mayoría de estas van a ser provocadas ¿por qué? Por placenta o a su vez por cervix. Cuando hablamos de placenta, placentas previas, desprendimientos placentarios, y cuando nosotros hablamos de cervix y hablamos de insuficiencias cervicales, la presencia de partos prematuros o a su vez la expulsión del tapón mucoso en el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar que las anomalías de la inserción placentaria se van a asociar a la mayoría de casos del sangrado vaginal dentro del segundo mitad del embarazo, ¿sí? La incidencia de la placenta previa va a ser 1 por cada 200 embarazos, el acretismo placentario 1 por cada 533 embarazos y la basa previa 1 por cada 2500. Como ustedes pueden observar, la basa previa es una chuta, un caso de vez en nunca, pero que puede llegarnos, ¿sí? Algo importante que debemos tomar en cuenta es que muchas veces los índices de la placenta previa se están incrementando, se están aumentando. ¿Por qué? Porque actualmente las pacientes eh, están teniendo que son cesáreas mediante cesáreas, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces en son de burla, en risa, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, ¿qué decimos? Ay, si yo tengo embarazo, me voy a hacer una cesárea por sufrimiento materno. ¿No es cierto que la mayoría dice eso? O estamos conversando, le hicieron cesárea, pero ¿por qué le hicieron cesárea? Porque sí. Entonces nosotros es, cesárea por sufrimiento materno. ¿Por qué? Porque recordemos, chicos, que nosotros eh, con dinero, con conocidos, por contactos, por padrinos, nos hicimos la cesárea del porque sí. Y esto obviamente, la cicatriz de cesárea va a hacer que la placenta se implante de manera incorrecta o en un lugar donde no es o no permita su ascenso adecuado, ¿sí?
Otra cosa también importante, la edad materna. Si nosotros nos enfocamos en la edad materna, vamos a tomar en cuenta que los dos extremos van a ser bastante complejos, ¿no? Tanto una paciente adolescente como una paciente añosa. Entonces, aquí nosotros debemos tomar en cuenta de que por lo general debemos ir verificando de manera correcta, ¿no? El antecedente de la paciente, si el embarazo fue normal, si fue concebido o simplemente si es que esta paciente se quedó embarazada mediante algún tipo de método de reproducción asistida, porque eso también va a implicar muchísimo, ¿no? Ahora, nosotros habíamos hablado de que se pueden provocar por dos causas. En este caso, nosotros vamos a tener lo que es a nivel de cervix cuando tengo alteraciones o modificaciones a nivel del cervix, ¿sí? Como un sangrado preparto, ¿a causa de qué? De la dilatación. O también a causa de lo que es la insuficiencia cervical. Debemos también tomar que si yo tengo a causa de placenta, tengo placenta previa, glúteo placentario, basas previas y rupturas uterinas, como nos había mencionado el compañero. También debemos identificar que el sangrado al final del embarazo se va a producir entre un 3 y 4% y que por lo general, por cualquier tipo que se dé la hemorragia al final del embarazo, es una de las principales causas de muerte materna. Por eso es importante que nosotros sepamos identificar, ¿sí? ¿Por qué está sangrando esta paciente? Dentro de las exploraciones placentarias, vamos a recordar que nosotros tenemos la placenta normal de implantación normal y la placenta previa. Debemos recordar que la placenta durante la gestación siempre se va deslizando. Si usted le dice a la paciente, una paciente les llega y dice, doctor, ¿sabe qué? Me dijeron que estoy con una placenta previa. ¿Cuántas semanas tiene? 16. ¿Sería una placenta previa, chicos? 16 semanas Aún de no, gestación. aún no. Oh, no, ¿no es cierto? Recordamos que mientras más avanza la pancita, el embarazo, ¿qué va haciendo? Va subiendo. Crece la pancita, sube la placenta. Entonces, nosotros no vamos a decir, es que sí tengo placenta previa. Hay que explicarle, señora, durante la gestación, la placenta siempre inicia en la parte baja y por lo general, posterior a esto, mientras va creciendo la barriguita, también va subiendo, ¿qué? El, em, la placenta, ¿sí? Siempre hay que tratar de darles tranquilidad a las pacientes, pero esto de darles tranquilidad no es algo sino más de engañarles, mentirles o hacerles las cosas más ligeras. Siempre hay que ser muy claros con las pacientes. A ver, señora, la probabilidad de que la placenta sea previa o se quede previa es muy corta, pero sin embargo hay que tener controles rutinarios. No nos podemos olvidar, no nos podemos despreocupar, ¿sí? Tampoco puede decirle, señor, usted está con placenta previa, no puede caminar, no puede jugar, pues nada, 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 ¿no es cierto? Porque obviamente el embarazo, recordemos que si bien es cierto, dicen que el embarazo es fisiológico, que es algo natural, que no tiene nada que ver, chicos, créanme que el embarazo si a mí me preguntan, si me preguntan qué considero el embarazo, les digo es patológico, créanme, porque a mí me pasó de todo. Entonces, nosotros, imagínense encargar con el peso de la pancita, con los riesgos del embarazo, el trabajar, el estar pendiente de la casa, el mil actividades que tenemos, chuta, es complejo, ¿sí? Entonces, siempre nosotros debemos indicar a la paciente la realidad de las cosas para que ella pueda realizar sus funciones de acuerdo a la normalidad, se puede decir la parte cotidiana, pero con mucho cuidado, ¿sí? Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que al tercer trimestre la placenta va a pesar al menos 0,5 kilogramos, es decir, medio kilo, y va a medir al menos 22 centímetros de longitud, ¿sí? Obviamente nosotros debemos tomar en cuenta que la placenta siempre debe ascender con la finalidad de dejar el orificio cervical interno libre para al momento del parto, ¿sí? Cuando yo hablo de placenta previa, cuando la placenta se encuentra próxima al orificio cervical interno y la voy a catalogar de 4 formas. Placenta de implantación baja,
placenta previa marginal, placenta previa parcial, placenta previa oclusiva total, ¿sí? Cuando te hablo de inserción baja, cuando mi placenta tiene, como su nombre lo dice, inserción baja, pero que yo no tengo compromiso o no tengo una posición de la placenta a nivel de lo que es el orificio cervical interno. Dentro de lo que es la placenta marginal, nosotros vamos a ver que el orificio cervical interno, la placenta se encuentra a nivel del orificio cervical interno, pero que no lo sobrepasa, se encuentra prácticamente al límite, ¿sí? Placenta previa parcial, cuando ya se encuentra cubierta la placenta del orificio cervical interna, pero no en su totalidad, de forma parcial, ¿sí? Y placenta previa total, cuando toda la placenta ya recubre el orificio cervical interno, obviamente impidiendo que se dé el parto cefalovaginal. En este caso, nosotros siempre debemos tocar, chicos. ¿Ustedes han realizado tactos vaginales? ¿Han tocado alguna vez alguna placenta previa, chicos? No, Doc. No, ¿El resto de los compañeros? Tampoco. Ya. ¿Y si han hecho tactos y han tocado cabecitas? Sí, Tactos. Digan, sí sé hacer tactos. sí, se ha hecho atentos. Ya, chévere. Y eso es muy importante, chicos, porque yo digo, la práctica siempre hace el maestro, ¿no es cierto? No tengan miedo de realizar tactos, chicos, no tengan miedo. Ah, no, es que la señora está de 35 semanas y si le hago un tacto se va a estimular y va a dar parto. No, no les va a dar parto, ¿sí? Lo que sí, no van a tocar un podálico, lo que sí no van a percatarse de una placenta previa, lo que sí no van a darse cuenta de que la paciente tiene, está dilatando y no tiene dolor. Recordemos que hay partos que no necesariamente deben tener, no deben tener lo que es dolor, ¿sí? Y eso sí nos va a complicar, porque imagínense ustedes, señora Doña María, ya estamos en las semanas, cualquier cosa ya me alejo, es fin de semana, me voy nos vemos el lunes, ¿no es cierto? El viernes le pasan visitando a las 3 de la tarde, lo tomaron como a último, es más a Doña María para decir que le paso viendo al último, chévere. Paciente sale, 9 de la noche, paciente parto. ¿Qué creen que haya pasado? Paciente de 33 años, paciente cuarta gesta. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué creen que pudo haber pasado? No tuvo mayor sintomatología. Correcto, ¿no es cierto? La paciente, recordamos que hay pacientes, yo en mi vida, chicos, en mi vida he visto a 3 pacientes que no tienen nada de dolor. Ustedes les ven y es como que no les pasa nada, ¿ya? Y le realizan el tacto, cervix dilatada 4 o 5 centímetros, esa señora tiene contracciones a lo bruto, 4 o 5 en 10, de 100 milímetros de mercurio, de 40 segundos de duración, y ellas frescas, ¿sí? Más frescas que una lechuga, no refieren dolor para nada. Cayó tapón mucoso y tampoco refieren dolor. Pero cuando esas pacientes rompen membranas, chicos, ven la muerte. No sé, la verdad no sé yo qué tenga, pero cuando rompen membranas, estas pacientes les duele hasta el alma, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es una de esas pacientes? Son 4 gestas, es una paciente que les va a dilatar al paso, ¿ya? Y que obviamente no tiene dolor, ¿sí? Entonces siempre debemos pensar mal, acertarás, realicen tactos vaginales, chicos, realicen sin miedo, no piensen que porque le hago un tactito le voy a estimular, no, eso no pasa. Entonces es preferible meter la mano a meter la pata, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, realicemos tactos vaginales.
Cuando yo voy a hacer un tacto vaginal y tengo esto, es como que yo topara mi antebrazo, así la parte más gordita, ¿no es cierto? Así acolchadito, no se siente cabeza, no siente nada, no, pero es que no siento, tampoco son membranas. Ustedes van a sentir clarito, o sea, clarito se siente eso, no hay tal, no hay cómo confundirse, chicos. Factores de riesgo para la placenta previa. Conciencia cierta, como decirles, por ejemplo, es tal cosa, no se conoce con exactitud cuál es la principal causa de una placenta previa. Pero nosotros debemos tener en cuenta que vamos a tener ciertas características, así nos van a identificar o tenemos el riesgo de que nos den una placenta previa. Dentro de estas, nosotros vamos a evidenciar lo que es primero, malformaciones uterinas, ¿sí? Úteros bicornes, embarazos múltiples, ¿sí? Embarazos previos, partos por cesáreas o cicatrices uterinas anteriores. Vamos a tener también lo que es edad materna avanzada, ¿sí? Siempre la edad materna avanzada es un riesgo inminente. Yo siempre digo, las pacientes añosas y pacientes multíparas son una bomba de tiempo. En ellos sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? También vamos a ver lo que es el tabaquismo, chicos, algo muy importante. Paciente adolescente o ni adolescente, paciente embarazada, con antecedentes de uso de tabaquismo, el uso de la cocaína. Tabaco y cocaína es lo peor para una embarazada. Pacientes que han sabido consumir esto es lo peor, porque la cocaína va a estar se va a presentar a causa de varias patologías. Entonces es muy importante que nosotros sepamos realizar una buena anamnesis en cuanto a lo que la paciente mencione, cuáles hayan sido sus hábitos, ¿sí? El diagnóstico de la placenta, nosotros vamos a tomar en cuenta que el primer gol estándar para el diagnóstico de placenta previa va a ser la ecografía, ¿sí? De acuerdo a esto, nosotros vamos a ir evidenciando cuál es la posición correcta y cuál es el grado de maduración. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta de que si mi paciente ya está cerca de dar a luz, a partir de la semana 26, usted ya podría hacer un control para decir, no, es placenta previa o no. Pero a partir de la semana 30, yo ya puedo identificar si esta paciente desde esa semana ya es parto o es cesárea. Obviamente, ¿por qué? Por la posición de la placenta, ¿sí? Listo. Nos hablan de que solo un 30% de las mujeres con placenta previa antes de la semana 24 mantienen la posición hasta dar a luz. Ven que es un porcentaje, se puede decir que no tan alto, pero que no se modifica, ¿no? Entonces sí es bastante importante que nosotros identifiquemos. Ahora, es importante que ustedes tomen en cuenta la conducta a seguir con ciertas pacientes. Ustedes son las personas responsables de una paciente, ¿no? Llegó donde ustedes y lamentablemente ustedes se casan con esa paciente hasta el final, hasta el momento del parto y el posparto, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, identificar si es una placenta previa con complicaciones o una placenta previa sin complicaciones. Si yo tengo una placenta previa sin complicaciones, debemos tomar en cuenta de qué tipos de placentas tenemos. La previa ¿Qué marginal, tipos de previa placenta parcial y la tenemos? previa oclusiva total. Correcto. Ahora, ¿cuál de estas ustedes consideran que sí se puede atender por parto cefalovaginal? Marginal, La marginal. La marginal, ¿cuál más? Puede ser la parcial también. ¿Qué podemos considerar hacer la parcial, pero con bastante riesgo? ¿No es cierto? Inserción baja y marginal, yo diría que a ojo cerrado tranquilamente podemos atender un parto cefalovaginal, ¿sí? Pero en placenta previa parcial yo debo tomar en cuenta
Intentamos parto vaginal, chévere. Intentamos parto cefalovaginal, pero el momento en que yo tenga una hemorragia o un sangrado o alteración de la frecuencia cardíaca fetal, paso a quirófano en ese momento, ¿sí? Entonces, yo no me voy a arriesgar a tener un parto con placenta previa parcial si es que no tengo un quirófano, ¿sí? Porque obviamente el riesgo es inminente, ¿sí? Es preferible no arriesgarnos. Pero si la paciente les llegó en expulsivo, la paciente les llegó ya dilatada y no puede ni referirle, ya nada, santiguarse y ya continuar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una paciente ya con un diagnóstico a las 32, 34 semanas de placenta previa marginal, obviamente se redirecciona a ginecología, ginecología tomará la mejor decisión, si es que gusta, planifica el embarazo y si es que no, le indica que puede dar parto normal, ¿sí? Si es que ya es una placenta previa parcial y le dice, no, vamos a iniciar con una cesárea programada, súper chévere, pero ustedes deben tener conocimiento qué es lo que debemos hacer para evitar algún tipo de complicación. ¿Pueden ver la tabla o le hago más grande, chicos? Sí se puede Sí se ver. ve. Ya, chévere. Entonces, nosotros vamos a pedir una ecografía entre la semana 18 y la semana 24 para ver dónde está la placenta, ¿sí? Nosotros aquí ya vamos a sospechar en qué ubicación se encuentra la placenta. Una vez que tengamos la ubicación de la placenta, vamos a realizar un seguimiento ecográfico hasta confirmar mediante ecografía transvaginal entre la semana 35 y 36, ¿sí? De esto nosotros vamos a ir viendo si la placenta sube, si la placenta se queda, si la placenta se mueve, ¿sí? Si es que nosotros vemos que esa placenta no se ha movido, es una placenta previa, pero asintomática, nosotros vamos a ver dónde se encuentra el borde inferior de la placenta, si es que está a menos de 2 orificios del orificio cervical interno, ¿sí? Obviamente nosotros estamos hablando ahí de qué, de una placenta previa eh, marginal, ¿no es cierto? Ahí nosotros ya tomamos la decisión de realizar un parto por cesárea programada, ¿sí? Ahora, si mi placenta previa tiene síntomas, es decir, mi paciente tiene sangrado transvaginal, tengo alteración hemodinámica, tiene unas 35 semanas, vamos a observar todo eso, ¿no? Primero, ¿qué? Que mi paciente no tenga alteraciones. Si mi paciente tiene una placenta previa, ¿sí? Tiene 35 semanas, tiene un sangrado escaso, la frecuencia cardíaca fetal está súper bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esperar, ¿sí? ¿A qué vamos a esperar? Obviamente a tratar de cumplir las 37 semanas de gestación. Recordemos que también es bastante importante que nosotros pensemos en el niño, ¿sí? El riesgo que tiene de tener algún problema respiratorio agudo, que el niño se me descompense, ¿sí? Entonces, esperamos. Ahora, si el niño llega con 35, a ver, con 33 semanas, sangrado escaso, ¿vamos a hacer cesárea, chicos, o vamos a tomar, a dejar que se evolucione el parto? No, no es cierto. Vamos a ir valorando. Primero que mi niño no tenga sufrimiento fetal y que yo pueda a ese niño, darle una maduración pulmonar. Recordemos que la maduración pulmonar, ¿hasta qué semana se da, chicos? ¿Hasta qué fecha pongo yo la betametasona? Hasta la 34. 34 punto cuánto. Estamos bien, estamos bien. No, no estoy seguro, pero sé que es hasta la 34. Perfecto, 34.6. Hasta la 34.6 nosotros podemos realizar lo que es la maduración pulmonar, ¿sí? Vemos a nuestro paciente, verificamos que me dé chance, ¿no? Si tengo actividad, pongo tocólisis, si la frecuencia cardíaca del bebé está bien, no voy a desesperarme y vamos a darle chance o vamos a poder la maduración,
¿sí? ¿Qué tal si ese niño me sale mañana? Pero al menos tiene una dosis de maduración pulmonar. Ese niño va a responder de mejor manera a un niño que no tenga nada de maduración, ¿sí? Entonces, bastante importante, nosotros tomemos en cuenta eso, ¿sí? Dentro de los síntomas del desprendimiento normoplacentario, nosotros vamos a tener primero la hemorragia, que es lo que llama la atención en las pacientes, ¿sí? Dentro de las pacientes, la paciente va a decir, doctor, estoy sangrando, ¿ya? Primer síntoma, hemorragia. Dolor tipo contracción, ¿sí? Algo importante, chicos, que cuando la paciente tiene un desprendimiento placentario, refieren que es un dolor tipo puñalada, ¿sí? Doctor, me duele demasiado el estómago, es como que me hubieran dado una puñalada. Es insoportable, nosotros ya pensamos en un desprendimiento y encima de eso se acompaña con un sangrado transvaginal, o sea, es bastante considerable. Tenemos también lo que es dolor abdominal, tipo contracción. Vamos a evidenciar que las constantes vitales van a ir disminuyendo porque obviamente estamos con hemorragia, ¿no? Tenemos lo que es el dolor de espalda, que obviamente se va a presentar de la mano con las contracciones, ¿sí? Entonces nosotros siempre debemos tomar en cuenta. Ahora, la cantidad de hemorragia o del sangrado va a depender mucho de la cantidad de desprendimiento. Hay pacientes que muchas veces ya tuvieron un desprendimiento y se formó la colección o el famoso hematoma subcorial, ¿sí? Tenemos el hematoma, la paciente camina y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Desprendimiento ya no hay, pero sí vamos a tener lo que es la eliminación del hematoma, ¿sí? Entonces sí debemos ir observando eso. Vamos también a ver, a tomar en cuenta el abrupto placental, ¿sí? O la separación de la placenta. Ahora, nosotros vamos a tomar en cuenta esto que es bastante importante, chicos. Cuando nosotros tengamos una paciente en labor de parto o en trabajo de parto y en fase activa, siempre debemos ir controlando frecuentemente la frecuencia cardíaca, el sangrado transvaginal, ¿sí? Y la actividad uterina. Nosotros vamos a tomar en cuenta aquí que siempre, por lo general, hay veces que está en el trabajo de parto, ya en el periodo expulsivo sale el niño y enseguida sale la placenta. Y sale la placenta y posterior a la placenta sale una cantidad considerable de sangrado, ¿sí? Esto quiere decir que la placenta se desprendió antes de que incluso el niño salga, ¿sí? Cuando yo tengo algún tipo de hemorragia de este tipo, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a tomar en cuenta y vamos a cuidar? De que el niño no tenga alteración hemodinámica, que no tenga algún tipo de modificación de frecuencia cardíaca, ¿sí? Si estamos en trabajo de parto y se está demorando o veo que sale ahí una cantidad de sangrado bastante considerable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificar la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Dentro de las causas del desprendimiento normoplacentario, nosotros vamos a ver que primero, muchas veces una de las principales causas va a ser la preeclampsia, ¿sí? O a su vez la hipertensión materna gravídica, ruptura prematura de membranas, traumatismos externos y el consumo de cocaína, ¿sí? La edad materna también, presencia de miomas, todo esto va a ser el causante de que la placenta se desprenda de manera anormal. Ahora, importante, nosotros debemos tomar en cuenta que podemos tener un desprendimiento parcial y un desprendimiento total. El parcial, obviamente la placenta se desprende en una pequeña cantidad, pero que el niño tiene una buena frecuencia cardíaca fetal, todo está perfecto, ¿sí? En la total, nosotros ya tenemos un desprendimiento, como su nombre lo dice, total de la placenta, y aquí ya tenemos sufrimiento fetal o el óbito fetal, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos ir verificando las constantes vitales del bebé, en este caso mediante un monitoreo fetal electrónico, cuál es la frecuencia cardíaca de este bebé.
Algo también que nosotros debemos tomar en cuenta de que cuando yo tengo un desprendimiento de placenta parcial, por lo general, como les había mencionado, si vemos en la imagen, se desprende una parte y aquí se colecciona, hay un hematoma. El sangrado de un desprendimiento parcial va a ser un rojo oscuro, a cambio de que si yo tengo un total, esto es una hemorragia en ese momento, entonces tenemos un sangrado rojo rutilante. Y en la parcial, un sangrado escaso y en total, un sangrado abundante, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos 4 tipos de desprendimientos, ¿no? Pero lo vamos a catalogar desde desprendimiento grado 0, desprendimiento 1, 2 y 3. En el desprendimiento de placenta grado 0, nosotros vamos a tener primero que aquí las embarazas son asintomáticas, no refieren ningún tipo de molestia. En el grado 1, aquí nosotros debemos tomar en cuenta de que existe un leve sangrado, pero que no pone en riesgo ni la vida de la madre ni del niño. Tenemos el grado 2, aquí nosotros debemos tomar en cuenta de que ya existe un sangrado, pero que no hay signos de shock, ¿no? Como lo es eh, eh, alteraciones a nivel de presión arterial o frecuencia cardíaca, ¿sí? O la frecuencia cardíaca del feto, porque debemos recordar que no es que solo nos vamos a enfocar en la mamá, sino debemos enfocarnos siempre en el manejo del binomio. En el desprendimiento de placenta grado 3, aquí ya es una hemorragia de gran cantidad, sangrado abundante. Tenemos también lo que es la caída de la presión arterial intensa y termina con la muerte fetal, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí no resolvemos de manera inmediata, es preferible realizar cesárea de emergencia para evitar la muerte fetal. O en el caso de que esto se haya dado en primer nivel hasta que llegue a una casa de salud, tenemos el óbito fetal. Algo importante, chicos, cuando ustedes le entreguen un paciente desde primer nivel o desde atención prehospitalario, que siempre valoren ustedes, ¿sí? Siempre, siempre valoren. Por lo general, doctora, recíbanme que tengo más atenciones. Ya le van dejando ahí a la paciente y ni les dan chance ni de preguntarle el nombre, ni siquiera de ver la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ustedes cojan al paciente, no está por demás, realicen un monitoreo fetal electrónico, escuchen latido y firmen lo que quieran, si es que quieren firmar rápido. Si no, valoran bien, revisan bien paciente y reciben el paciente. Dentro de lo que es el tratamiento y el diagnóstico, chicos, nosotros debemos tomar en cuenta de que la principal sospecha ya habíamos hablado que es el sangrado, ¿no? Y tenemos un diagnóstico ya con lo que es la ecografía. También debemos tomar en cuenta de que por lo general el desprendimiento de la placenta va a ocurrir al final del embarazo y muchas veces se puede dar cuenta de que puede ser un desprendimiento de placenta leve. Tranquilamente se puede dar un parto cefalovaginal. Cuando yo voy a realizar una cesárea urgente, cuando tengo ese desprendimiento placentario, primero, cuando yo tengo una inestabilidad hemodinámica tanto de la madre como del feto, cuando tengo un embarazo mayor a 37 semanas, pero el riesgo es inminente. Tengo una paciente con, literal, con diagnóstico de placenta previa, con un hematoma considerable, y esta paciente es dañosa, es una paciente que vive lejos. Entonces aquí nosotros ya debemos tomar en cuenta de que es preferible que ese bebé esté afuera que esté adentro, ¿sí? Entonces nos ayuda muchísimo. Ahora, siempre nosotros consideramos lo que es una hospitalización y lo que es la observación. Aquí debemos tomar en cuenta que debemos siempre estar pendiente de la mamita, ¿no? Que no tengamos un sangrado exagerado, que la frecuencia cardíaca del bebé esté súper bien. Y vamos a también a tomar en cuenta de que si yo tengo alguna alteración, la mínima que sea tanto de madre y niño, debo tratarle de manera inmediata, ¿no? Algo bastante importante, chicos, que yo les puse en la tablita de la izquierda es
abstenerse de mantener relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué creen, chicos, que se les manda no tener relaciones sexuales? Chicos, ¿por qué nosotros les decimos que se abstengan de tener Puede relaciones ser por sexuales? el riesgo de infecciones. Ya, por el riesgo de infecciones, un punto, otro más. Puede estimular las contracciones uterinas. Estimula contracciones uterinas. ¿Por qué se estimulan las contracciones uterinas, Doc? Por la secreción de hormonas. ¿Qué hormonas? ¿Qué tiene el semen? Oxitocina. No, cerca, pero algo parecido. Prolactina. No, pero va con pro. Le vamos cerca, denle, chicos. Progesterona. Progesterona. ¿Progesterona? No. Siguiente. Pros. Glandinas. Prostaglandina. Prostaglandinas. ¿Ya? El semen tiene prostaglandinas. Al momento que hay prostaglandinas en canal vaginal, paciente que tiene contracción uterina, paciente con diagnóstico de desprendimiento normoplacentario previo, presencia de prostaglandinas, contracciones uterinas, paciente bomba. ¿Sí? Chicos, les comento, verán, yo tuve un caso de una paciente adolescente me parece que fueron 16 años, ¿ya? De 16 años tenía su embarazo de 33 semanas, me parece. Llegué con un diagnóstico de un desprendimiento normoplacentario, infección de vías urinarias, etcétera, etcétera, y la paciente se permanece hospitalizada. Ustedes saben que si la paciente tiene un diagnóstico de este tipo, es una paciente joven, una paciente que vive lejos, ustedes no tienen la dicha, el gusto o el placer de decirle váyase con el alta y vuelva a algún signo de alarma, ¿cierto? Porque es una paciente que tiene muchísimo o tiene un gran alto riesgo. Entonces, bueno, esta paciente permanece hospitalizada 15 días, paciente permanece hospitalizada 15 días más o menos, se le da el tratamiento, la hemorragia disminuye, ya no hay dolor tipo contracción, a la paciente se le decide enviar a casa, ¿sí? Entonces, paciente indígena, de etnia indígena, va a su domicilio, se le explica nada de relaciones sexuales, reposo relativo, se le explica signos de alarma, etcétera, etcétera, ¿sí? Señora, usted no puede tener relaciones sexuales. Perfecto. Se fueron la muchacha con su esposo. Esposo 16 o 17 años, o sea, no eran mayores de edad. Listo. Se van los pacientes, se va la señora. Pongamos de que se fue un martes o miércoles. Y después nos notifican el fin de semana, que me parece que fue domingo, que la paciente empezó con sangrado transvaginal. Entonces, ellos sabían que ese era un riesgo, ¿no? Entonces, sabían que no tenían que haber hecho, o sea, incumplido las indicaciones. En este caso, no debían haber tenido relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Tienen relaciones sexuales, perdón, chicos, tienen relaciones sexuales. Denme un minutito, chicos, por favor, ¿ya? Perdón, chicos, listo. Entonces, ellos sabían que en realidad no podían por nada del mundo tener relaciones sexuales. Entonces tienen relaciones sexuales, la chica empieza con sangrado transvaginal y obviamente como el chico sentía culpa, no notifican a nadie, no llaman a la ambulancia, no notifican al centro de salud, no notifican a nadie, ¿sí? Cuando la paciente se desmaya, pierde el conocimiento, recién en ese momento
activan al ECU 911, ¿ya? Lamentablemente, cuando ellos notifican, ¿qué creen que pasó, chicos? ¿Qué creen que pasó cuando llegó la ambulancia? ¿Qué creen que le pasó a la paciente? Estuvo chocada por el sangrado. Ya, pudo haber estado chocada por el sangrado. ¿Qué más? Ya pudo haber sido un hábito fetal. Ya, se evitó el bebé, sangró la paciente, se desprendió placenta y sangró el bebé. ¿Qué más creen que pudo haber pasado? Un shock séptico. No séptico porque no tenía infecciones, solamente el antecedente fue el tener relaciones sexuales y el sangrado. ¿Qué creen que pudo haber pasado con esa paciente? ¿En qué tiempo, cuál es el tiempo más rápido? Heidi me parece que es detención prehospitalaria, ¿verdad? ¿Está Heidi? Heidi. Heidi, ¿está por ahí Heidi? No puedo ver. ¿Alguien si está, sabe si está Heidi? No, no creo que está. ¿En qué tiempo ustedes consideran que una ambulancia llega desde que se indica una emergencia? Tiempo aproximado. Dentro de la De 20 a 30 ya minutos. sonaba todos los 20, 30 minutos. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Depende. ¿De qué depende? Depende si estamos en zona rural o estamos en zona urbana. Perfecto. Primer punto de vista, perfecto. Si estamos sector rural, urbana, ¿de qué otra cosa depende? Disponibilidad de ambulancias a donde hayamos llamado. Perfecto, disponibilidad de ambulancias. Sabe que no tengo ambulancias, avance nomás por sus propios medios, nos dicen, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hasta que nos pregunten todos los datos se van 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué religión tiene? Qué signo zodiacal es? ¿Cuándo es su fecha de cumpleaños? ¿Cuál es su hobby? ¿No es cierto? No digo que esté mal, pero en casos de emergencia, o sea, sí quita tiempo, ¿ya? Entonces, sí se lleva un tiempo considerable hasta que la ambulancia llegue. Primero, hasta que le contesten la llamada, hasta que despachen la ambulancia, hasta que la ambulancia llegue, más o menos 30, 40 minutos por lo bajito, ¿ya? En ese tiempo, ¿qué creen que puede pasar? Ya nos dijo alguien un shock hipovolémico, nos dijo por ahí, ¿no es cierto? ¿En qué acaban los shock hipovolémicos, chicos? ¿Están por ahí? O sea, la consecuencia más grave, la muerte. Ya. ¿Qué creen que le pasó a la chica? Falleció. Falleció, chicos. Cuando llegó la ambulancia, lamentablemente falleció la paciente. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos orientar a la familia, ¿sí? Indicarles, o sea, decirles, porque ustedes dicen, ay, no seas tan cruel, no les digas de eso, les haces tener miedo. Lamentablemente la gente somos mal llevados, no estés con ella, te está engañando y uno de bruto ahí, ¿no? Toma, sigue con la novia y ella poniéndole cachos, o viceversa. O no te vayas por ahí porque te mojas y por ahí mismo se va. Entonces, la gente somos así, las personas somos así, chicos. Entonces, mientras no nos digan a grosso modo, aunque no nos guste, es lamentable, ¿no? Porque el fallecimiento de esta chica se pudo haber evitado. Imagínense, una mujer
adolescente, primigesta, con toda una vida por delante, ¿sí? Que lamentablemente, claro, adolescente en pleno boom del amor, de que quieren estar ahí hecho chinches, el chico pasaba con ella, pero ya querían irse a su casa, etcétera, etcétera. Ahí están las complicaciones del fallecimiento de la chica. Entonces, siempre nosotros lo que debemos hacer es siempre abordar a la familia, ¿no? No solo a los pacientes, porque si nosotros hablamos de un sector urbano, como yo siempre digo, tenemos un poco mayor acogida, ¿no? Gente que capta de mejor manera. Pero si nosotros hablamos con gente del sector rural, ¿qué pasa? El machismo, chicos. Todavía vivimos en un mundo preincásico, diría yo, donde allá lo que dicen los hombres es lo que se hace, primero. Segundo, no, como yo no voy a tener relaciones si soy tu esposo, si yo no tengo relaciones seguras, estás con alguien más, etcétera. Entonces, ahí vienen los inconvenientes y ahí está la causa del fallecimiento de la muchacha. Entonces, siempre importantísimo nosotros en un buen manejo intrahospitalario y un seguimiento adecuado extrahospitalario, ¿sí? Si ustedes están a nivel de hospitalaria, prefieran, o sea, verifiquen que la paciente se vaya con su contrarreferencia y el ser una paciente de muy alto riesgo, que se notifique incluso. Si yo le digo, señora, tome su hoja de contrarreferencia, con esto se va a centro de salud, ¿ustedes creen que se va a ir? No se va a ir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratar de colocalizar al médico del centro de salud. ¿Sabe qué? Su paciente bomba se va a domicilio, encárguese usted, ¿sí? Porque cuando se dan ese tipo de casos, como en la paciente que les comento, a uno le queda el trago amargo, ¿no? No les digo que me pasó a mí, o sea, pero a veces cuando tenemos pacientes con paradas cardiorrespiratorias, con algún tipo de activación de clave, niños que se les da RCP, etcétera, etcétera, uno se queda con la sensación de que faltó algo, de que pude haber hecho más, de que si tal vez hubiera sabido esto, o si simplemente hubiéramos tenido estos insumos, ¿sí? Entonces, a veces nos queda ese trago amargo que a veces nos toca cargar, ¿sí? Entonces, siempre tratar de hacer las cosas de la mejor manera para evitar este tipo de desenlaces. Ahora, la ruptura uterina, nosotros vamos a tomar en cuenta primerito que se va a producir por un desgarro del útero, ¿no? Nosotros debemos tomar en cuenta que las rupturas uterinas siempre se van a dar cuando yo ya tengo una cicatriz previa. Primero, puede ser una paciente que haya tenido una cesárea previa, que haya tenido una cirugía a nivel de útero por una mimectomía o alguna circunstancia que haya dejado una cicatriz uterina, ¿sí? Ahora, si ya tengo una ruptura, una cicatriz previa, nosotros, ¿qué va a pasar? Evitar que esta paciente se embarace. Recordemos que la hiperextensión, la dilatación o la hiperextensión del útero en sí, al momento del crecimiento del nuevo producto, puede hacer que exista una ruptura, ¿sí? Entonces es muy importante que se les indique a las pacientes, ¿no? De que si tengo una cesárea no se pueden embarazar de manera inmediata por el riesgo de ruptura uterina. Hay que tomar en cuenta que dentro de los factores maternos para que esto se dé, primero es la edad materna avanzada, la presencia de obesidad, cicatriz uterina previa, ¿sí? Y a nivel fetal, nosotros vamos a observar la macrosomía, hijos de hijos de madres diabéticas, que son niños extremadamente grandes, niños que tengan o madres que tengan una gestación múltiple, ¿no? Recordemos que la hiperextensión de este útero va a hacer que se pueda dar la ruptura, ¿no? Entonces, bastante importante es que nosotros vayamos identificando el riesgo de. Nosotros tenemos, dentro de los tipos de ruptura, tenemos la ruptura completa y la incompleta. La ruptura completa, nosotros hablamos prácticamente de que se fue toda la pared que se encontraba de cicatriz previa y obviamente todo lo que son la parte intrauterina se va a esparcir en la parte abdominal. Es decir, que nosotros vamos a tener mezclados las membranas ovales, miometrio a nivel visceral, ¿sí? Es decir, cuando usted palpa
Una pancita usted siempre toca el fondo, le toca hecho pelotita, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo una ruptura completa o total, ¿qué va a pasar? Usted pierde la forma de la barriguita hecho bolita. Simplemente no va a sentir ni lo que toca. Va a sentir el piecito, lo que quiera, por la parte de epigastrio, inclusive, ¿no? Entonces, hay que saber identificar. Ahora, la incompleta, nosotros vamos a hablar de que se da la ruptura, tenemos un dolor de gran intensidad, alteraciones de las constantes vitales, se mantiene lo que es la pancita, ¿sí? Pero ya vamos a tener hemorragia, sobre todo que es lo que nos va a llamar la atención, y el dolor de gran intensidad, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de las causas, la rotura uterina se produce por cicatrices uterinas previas, partos prolongados, uso inadecuado de oxitóxicos, un feto bastante grande y presión fúndica, ¿no? ¿Cómo se llama la presión fúndica? ¿Cómo se llama esa maniobra que nos ¿El producimos masaje para... uterino? ¿El masaje uterino? No, no. Antes La del maniobra parto. de Chrysler. ¿Mande? Maniobra de Chrysler. La de Chrysler. Maniobra de Chris Teller. ¿Ya? La maniobra de Chris Teller. Cuando nosotros tenemos la maniobra de Chris Teller, por lo general tenemos muchos riesgos, ¿no? Con esta maniobra, porque cuando nosotros presionamos el fondo del útero, ¿qué va a pasar? En este caso, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta de que vamos a ir evidenciando principalmente que primerito, podemos tener un desprendimiento placentario. Segundo, puede tener una inversión uterina. Y tercero, una ruptura uterina si esta paciente ya ha tenido algún tipo de cirugía a nivel del útero, ¿sí? Entonces, bastante complejo, hay que tener muchísimo cuidado. Pacientes que tienen un parto prolongado, ¿no? Llegan con dolor de barriguita, dolor barriguita. Debemos tomar en, en cuenta el hecho de si mi paciente toma ingesta de algún tipo de líquido. Sobre todo en el sector rural, nosotros tomemos en cuenta de que no estamos solos. Hay las famosas parteras. Al haber las parteras, a nosotros ya nos da indicativos de que estas pacientes probablemente se pudieron tomar algún tipo de líquido que hacen que las contracciones uterinas sean en mayor número, ¿sí? Al haber mayor contracción uterina, ¿qué es lo que pasa? Puede romperse, ¿no? Otra cosa también importante que nosotros debemos verificar, el hecho de que si mi paciente está en trabajo de parto, el uso de la oxitocina sea de manera correcta, ¿sí? Que sea bien diluido, que se pase a las gotas que son en el tiempo que son, previa valoración, ¿sí? Si yo mando oxitocina a lo loco y ese útero está que se da botes, tengo 6 contracciones, 7 contracciones en 10 minutos de gran intensidad, obviamente el riesgo de que esté la ruptura uterina altísimo. Y el otro, que también al final, al momento del parto, tengamos una hemorragia, ¿sí? No por la ruptura uterina en sí, sino que no se rompió el útero, pero después el útero no se contrae, ¿sí? Entonces podemos tener el riesgo de hemorragia tanto por ruptura o por atonía, ¿sí? El feto grande y la posición fúndica también, que ya habíamos hablado, que es el hecho del cristal. Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta algo bastante importante. Nosotros tenemos contraindicaciones relativas para tener parto cefalovaginal y tenemos también las contraindicaciones absolutas. Dentro de lo que son las complicaciones relativas, primero, que hayan tenido 2 cesáreas previas. Aquí nos hablan de que el riesgo a tener ruptura uterina aumenta al menos el 1.5%, ¿sí? Que tenga un periodo intergenésico corto, es decir, menor a los 18 meses. Vamos a tomar en cuenta también de que una paciente que haya tenido inducción del parto, es decir, el uso de misoprostol, o a su vez en una conducción con el uso de oxitocina, ¿sí?
Todo esto va a hacer que tengamos un mayor riesgo para presentar lo que es la ruptura. Tenemos lo que es también el uso de las prostaglandinas, que ya habíamos hablado del misoprostol, y las absolutas. Si mi paciente tiene 3 o más cesáreas, esta paciente tiene que ir sí o sí a cesárea, ¿sí? Dentro de lo que es la ruptura de la clínica, obviamente nosotros vamos a tener lo que es la hemorragia vaginal, trastornos hemodinámicas o shock en la paciente, tendremos lo que es hematuria. Muchas veces este tipo de desgarros se van con todo y vejiga y las pacientes empiezan a orinar sangre, ¿no? O la hematuria. Tenemos alteraciones de frecuencia cardíaca fetal. Lo más común es la bradicardia. Tenemos dolor abdominal, en este caso el dolor que se había mencionado tipo puñalada. Vamos a tener también lo que es la presencia de partes del cuerpo del bebé en la pancita, que ya les había dicho del hecho de que se pierda lo que es la bolsa. Y ya no tenemos contracciones, porque obviamente ya no tenemos un útero eh, formadito, no tenemos lo que es, ¿qué más? El saco amniótico, ¿no? El manejo quirúrgico, sí o sí quirúrgico todo el tiempo. Cuando yo tengo una ruptura parcial, obviamente sin ingresar de manera inmediata, hacer una laparotomía, debemos tomar en cuenta que es muy importante que nosotros tengamos una unidad donde se realice o se administre paquetes globulares, por el mismo hecho de que esta paciente lo más probable es que al tener una ruptura, tener una hemorragia, necesite paquetes para transfundir, ¿sí? Muchas veces este tipo de rupturas son bastante graves, que aquí ya como tratamiento final lo que se utiliza es la histerectomía. Entonces, por lo general siempre nosotros debemos irnos manejando con lo que es el manejo correcto de este tipo de pacientes. ¿Alguna duda, chicos? Continuamos, chicos. ¿Se puede observar la pantalla completa? Me avisan, por favor. Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, vamos con lo que es la basa previa, ¿no? Dentro de lo que es la basa previa, nosotros vamos a tener lo que es sobre todo basa previa tipo 1 y la basa previa tipo 2. ¿A qué le referimos basa previa? Alteraciones dentro de lo que es la morfología del útero. En la previa 1, nosotros vamos a hablar de que aquí ya tenemos un trastorno en lo que es la inserción velamentosa del cordón, ¿sí? Sobre todo aquí nosotros no tenemos, el cordón no tenemos lo que es con la gelatina de Wharton. En cambio, en la basa previa tipo 2, nosotros tenemos ya primero la presencia de una placenta bilobulada, como podemos observar en la imagen, que cierta parte no se encuentra con estructuras que recubran los vasos, ¿sí? Entonces, el mayor riesgo de estos, primero, bueno, el diagnóstico siempre lo vamos a dar como mediante imagenología, ¿sí? Con un diagnóstico de imagen en donde nos indiquen, ¿no? Si el cordón umbilical tiene protección o no con la gelatina de Wharton, si tengo una placenta bilobulada, etcétera, ¿sí? Otra es la ecografía, la misma ecografía, pero con Doppler, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir observando donde se encuentra lo que es la parte la parte circulatoria del bebé, y si se encuentra rodeada, se encuentra con lo que es la gelatina de Wharton, ¿sí? Aquí nos habla de que la ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad entre el 99 y el 100%. El manejo de la basa previa, netamente hospitalario. Aquí nosotros debemos tomar en cuenta de que vamos a ver si es que existe un acortamiento cervical o si tiene algún tipo de dinamia uterina. Vamos a realizar la maduración pulmonar o realizar una cesárea programada, dependiendo siempre de las semanas de gestación. Recordemos que mientras más pase aquí el embarazo, nosotros siempre decimos debemos tratar al menos al llegar a la 37, ¿no? Por el mismo proceso de maduración. Pero si yo tengo una paciente con basa previa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a madurar de manera temprana y a programar la cesárea de manera temprana. Recordemos que si mi niño pesa más
y es una placenta que no, una base previa tipo 1 por la gelatina de Wharton o a nivel cordón umbilical, si este cordón umbilical se presiona, va a lacerar, se va a romper y obviamente vamos a tener un desenlace fatal, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una bilobulada, etcétera, etcétera, siempre se debe tratar de programar las cirugías, ¿sí? Ahora, si nosotros ya tenemos una paciente con un diagnóstico de base previa y le debe con fase activa de trabajo de parto, nosotros obviamente aquí, o una ruptura prematura de membranas, imagínense en eso. Entonces el riesgo es mucho más terrible aún, por lo cual nosotros siempre vamos a tratar de solicitar cesárea de emergencia, ¿no? Listo, chicos. Dentro de lo que es el parto pretérmino, nosotros vamos a enfocarnos de que a nivel de línea, a nivel nacional, tenemos un porcentaje entre el 4.9 y el 7% de los partos, ¿sí? Y de los cuales niños que tienen menos de las 32 semanas de gestación van a ser un total del 75% de esta cantidad de niños que fallezcan, ¿no? Y que tengan malformaciones congénitas. Entonces, ¿a qué referimos o a qué le llamamos primerito? Amenaza de trabajo prematuro. La presencia de contracciones uterinas entre la semana 22 a la semana 36, pero con membranas amnióticas íntegras, ¿sí? El trabajo de parto pretérmino, en cambio, tenemos lo que es el parto que se produce antes de la semana 37 y que muchas veces tenemos un inicio espontáneo cuando es de forma natural, no hay ningún tipo o sea, se da porque sí, ¿no es cierto? Por ciertos infecciones de vías urinarias, infecciones genitales, relaciones sexuales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? De que no solamente se da de forma espontánea, sino también de forma iatrogénica. ¿Cuándo? Cuando mi paciente tiene preeclampsia, por ejemplo. ¿Qué pasa con la preeclampsia? Es una paciente que ya le he dado de todo, está con hidralazina, está con absolutamente todo y no deja de tener cifras tensionales elevadas. Entonces, recordemos que en la preeclampsia es como que el niño es el foco para que se desencadene la preeclampsia. Al momento que el niño sale, prácticamente el cuerpo se estabiliza, disminuyen cifras tensionales, por lo cual aquí se realiza ya lo que es el parto iatrogénico. ¿Por qué iatrogénico? Porque yo estoy indicando un parto prematuro por necesidad, ¿sí? Entonces, también cuando yo tengo restricciones de crecimiento intraútero, recordemos que sobre todo si yo tengo una paciente en el tercer trimestre de gestación, ya tengo restricción de crecimiento intraútero con una calcificación de placenta tipo 3, yo no voy a esperar llegar a las 39 semanas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente este niño, en vez de crecer, va a quedarse más chiquito porque va a empezar a consumirse él mismo. Ya no le están pasando nutrientes desde la madre al bebé. Entonces hay que tomar conducta. Pacientes con colestasis intrahepática, ruptura prematura de membranas, placenta previa sangrante o desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Nosotros vamos a catalogar, dependiendo las semanas de gestación, en prematuros extremos, cuando tengo un parto antes de la semana 28, cuando tengo un prematuro grave, que está entre la semana 28 y 31.6. Tengo un prematuro moderado, cuando tengo entre la semana 32 y 36.6, y el prematuro leve que va entre las 34 y 36.6, ¿sí? Que por lo general es la gran mayoría de los casos. Nosotros tenemos ciertos factores de riesgo que van a producirnos lo que es un parto pretérmino. Primerito, la sobredistensión, ¿no es cierto? Pacientes que tenemos, que tienen la pancita muy grande, niños grandes, polidrapnios, embarazos múltiples, ¿sí? Tenemos lo que es la infección o la inflamación uterina o la famosa infección triple 1, que aquí nosotros ya vamos a identificar, ¿no? ¿Qué tipo de patología tiene mi paciente? ¿Cuál es el causal de cuál es el causal de la amenaza de parto pretérmino? Debemos también tomar en cuenta aquí que tenemos la hemorragia decidual. Aquí vamos a tener lo que es la isquemia uterina, que en este caso nosotros siempre debemos tomar en cuenta también que aquí ya se genera lo que es la trombina, donde se activa una vía común del trabajo de parto. Entonces, por este tipo de alteraciones químicas prácticamente se va a dar un trabajo de parto, ¿no?
Nosotros tenemos factores de riesgo, chicos, tantos obstétricos, maternos, sociodemográficos y otros mecanismos por los cuales se va a ir provocando, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que es, primerito, factores de riesgo obstétricos, en donde nosotros vamos a preguntarle primero a la mamá si ya tiene algún tipo de antecedente de parto previo que haya sido pretérmino. Que si mi paciente tiene antecedentes de aborto en el segundo trimestre de gestación, es decir, abortos más de las 16 semanas, si ha tenido embarazos múltiples, si ha tenido algún tipo de sobredistensión uterina o alteraciones vasculares. De la misma forma, nosotros vamos a observar si es que yo tengo trastornos maternos, en donde vamos a observar primerito lo que es la cirugía cervical o la conización o el famoso LED, ¿no? Que es cuando nosotros realizamos la extirpación electroquirúrgica del lazo en caso de pacientes que tengan alguna lesión sospechosa de malignidad mediante una conización. Anomalías uterinas congénitas, cuando nosotros tenemos algún tipo de malformación del útero prácticamente, dilataciones cervicales por antecedentes del legrado, por ejemplo, el cervix ya no se cierra de manera correcta y esto va a hacer que se pueda dilatar de manera más fácil, ¿no? Tenemos también lo que es la antecedente de cesárea anterior con dilatación completa, prolongada, es decir, ya está 10-100, pero ese bebé no baja, ¿sí? A nivel de lo que es la parte sociodemográfica, nosotros vamos a ver en la parte de lo que es la sociodemográfica primero, el hábito tabáquico, ¿no? Como les había mencionado, el tabaco es el peor enemigo de una mujer embarazada. Tenemos un peso bajo pregestacional de menos de 19,8 kilogramos. Tenemos un periodo intergenésico corto, que ya habíamos dicho que es menor a las 18 semanas. Tenemos la raza afroamericana o afrocaribeña, el estrés materno también. Y otros mecanismos, como ya se podría indicar lo que es la presencia de infección intramniótica, infecciones extrauterinas, la excelencia celular y la disminución de la acción de la progesterona, ¿no? Por eso siempre, dependiendo de los valores, nosotros vamos a tomar en cuenta en lo que es ya el uso de la progesterona en ciertos casos, ya tanto sea para amenazas de aborto o trabajo de parto prematuro. Entonces se debe conocer de manera correcta. Primero, para que nosotros podamos tomar en cuenta, siempre vamos a hablar del diagnóstico, ¿no? Aquí algo bastante importante en cuanto a lo que es el diagnóstico es datar la edad gestacional. Siempre nosotros debemos tomar en cuenta la fecha de última menstruación. Si mi paciente tiene una fecha de última menstruación XXX y les da para un embarazo de 35 semanas, identificar bien, ¿sí? Algo bastante importante, chicos, es que nosotros identifiquemos bien la edad gestacional. ¿Con qué ecografía? A ver, les voy a poner un ejemplo, chicos. Tengo una ecografía de 8 semanas, tengo otra ecografía de 14 semanas y una ecografía de 35 semanas. ¿Con qué ecografía yo valido para poder determinar una edad gestacional de acorde para poder realizar una edad gestacional extrapolada? ¿Con qué eco yo saco la edad gestacional? La más temprana de las 8 semanas. Ya, 8 semanas, ¿alguien más? Puede ser con la de las 8 o de las 11. Y ya, sí, a ver, ya, sigan. Tengo 8, 14 y 35, me parece que les dije, o 30 y algo, ya. ¿Quién más? ¿Quién se queda? A ver, ¿quiénes se quedan con los de las 8 semanas? ¿Cuántas personas se quedan con los de 8 semanas? Yo. ¿Quién más? Nadie más. Leonela. Patricio. Si no quieren hablar, les voy a ir preguntando de uno en uno. Roxana. Yo digo 8. 8. Patricio. Igual me quedaría con la de las 8 semanas. Ya, ¿qué más?
¿Qué más? Ya, chicos, verán, cuando nosotros tenemos este tipo de embaracitos, importante que nosotros no tomemos en cuenta ni muy chiquitos ni muy grandes, ¿sí? Si yo utilizo el de 30 y tantas semanas, ¿qué tal si es una restricción y me dice tengo 23 semanas por esa fecha? O me sale un niño más pequeñito, obviamente por la misma restricción. Entonces, no, los ecografías de tercer trimestre negados para extrapolar. Ahora, tenemos dos ecografías que son bastante, se podría tomar en cuenta, ¿no? Si es que tengo solo la de 8 y la de 35, le hago con la de 8, que es preferible, ¿sí? Ahora, si tengo una de 8 y una de 14, yo prefiero coger la de 14, porque en la de 8 muchas veces existe algún tipo de alteración, que algunos fetos son un poquito más grandes, otros no les miden bien, etcétera, etcétera. Entonces es preferible. E incluso a veces a las 8 semanas o dependiendo, no tienen ni siquiera la formita para que midan la longitud cefalocaudal. Entonces es preferible la de 14 o la de 12 semanas que tengamos o la de 10, ¿sí? Pero preferible mantener un poquito, ni tan grande ni tan chiquito, al medio, ¿sí? Como les mencionaba, si solo tengo la de la 8 y la de 30, me quedo con la de 8, ¿sí? Entonces, nos quedamos con esa edad gestacional, siempre vamos a corroborar tanto con fecha de última menstruación con el eco extrapolado. Ahora, hay pacientes que dicen, no, nunca me he hecho una ecografía, doctora. ¿Sabe la fecha de su última menstruación? Creo que era tal fecha. ¿Está segura? No, no me acuerdo bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos datar la gestación si no tengo fecha de última menstruación y no tengo ecografía, chicos? Con la altura uterina. Medida altura, perfecto, Brian, con la altura de fondo uterino, ¿no es cierto? Con eso yo ya puedo identificar cuántas semanas tengo. Otra cosa, cuando ya están en trabajo de parto, cuando ya vienen con una dilatación de 6, 7 centímetros, recordemos que la cabeza ya está más baja, ¿no es cierto? Y usted le mide el fondo uterino y dice, "Ah, tiene 29 semanas. Ah, no, perdón, 29 centímetros o 28 centímetros. ¿Qué piensan ahí si ustedes miran ese fondo uterino? Que es un prematuro, ¿no es cierto? Pero no nos percatamos de que la dilatación o el plano ya está bajo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Tengo un plano 3, está dilatada a 8 centímetros, tengo una altura del parto uterino de 28, ¿le catalogo como una amenaza de parto pretérmino? ¿O en qué me baso para identificar esto? Chicos. Sí lo podrá considerar como una amenaza de parto pretérmino porque no estamos seguros de la edad gestacional. Ya, no tengo edad gestacional, no tengo eco. Pero ¿qué más deben hacer ustedes? Un monitoreo fetal. Exactamente. Ya, el monitoreo está perfecto. Tenemos una categoría 1. ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? ¿Qué pasará con el tacto? Podríamos inclusive percibir con los dedos si es que hay implantación de cabello. La calota, ¿no es cierto? Más que la implantación, porque hay niños que les sale de 40 y les salen peladitos y otros que salen bien pelonas con 34, 37, perdón. Entonces, más que el cabello, la calota, chicos. Ustedes tocan una cabeza dura que no se mueve fácilmente, estamos un niño maduro, estamos a término. Pero si toco una cabeza más suavita que le muevo y se mueven los huesos parietales, etcétera, yo ya pienso. Siempre es importante el tacto, chicos. Siempre. Ahí siempre va a haber una paciente que les llegue sin saber fecha de última menstruación, sin ecografías, embarazo oculto, paciente que jamás ingirió vitaminas. Yo no sé si es un prematuro con una altura de fondo de 28 semanas aparentemente, por altura uterina, pero con calota dura. Entonces, ¿qué tal si en vez de ser un prematuro es una restricción de crecimiento? Entonces, siempre debemos analizar muy bien los casos de estas pacientes, ¿sí? La anamnesis siempre los factores de riesgo. Señora, ha tenido infección de vías urinarias, infecciones genitales, alguna vez ya le maduraron pulmones. Al examen físico, como les había mencionado, siempre vamos a descartar algún foco que esté provocando el trabajo de parto prematura y alteraciones de frecuencia cardíaca fetal.
¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante especuloscopía, nosotros siempre vamos a ver, ¿sí? Es importante, muchas veces le dicen la normativa, le dice no realizar tactos vaginales en partos prematuros. Pero ¿cómo usted con espéculo vaginal, si ve un cervix dilatado, cómo va a saber con cuánto de dilatación está? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las últimas normativas, nos dice que si nosotros tenemos un tacto vaginal, un cervix dilatado hasta 6 centímetros, usted puede mantenerle el trabajo expectante. Más de eso, yo es trabajo de parto franco. Entonces, imagínense, usted no va a saber con la especuloscopía si en verdad tiene dilatación de 6 o es de 8. Entonces, siempre traten de hacer tacto vaginal. El registro cardiotocográfico para ver bienestar del fetal, ecografía vaginal para ver la longitud del cervix. Recordemos que la mayoría de partos prematuros se pueden dar por insuficiencia o incompetencia cervical o por un cervix corto, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, chicos. Déjenme ver qué más tenemos. Vamos a terminar rapidito ya lo que es parto pretérmino. Vamos a tomar en cuenta que nosotros siempre vamos a identificar lo que son el Bishop, ¿no? El Bishop siempre se va a medir por ciertos parámetros que nos van a indicar la posición del cuello, la consistencia del cuello, dilatación del cuello, aborramiento del cuello, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros siempre algo muy importante que vamos a pedir cuando me llega una paciente de 20, 30 semanas sin antecedentes con trabajo de parto pretérmino, a pedirle mediante una ecografía transvaginal, ¿qué cosa? La medición de la longitud del cervix, ¿sí? Entonces nosotros tomamos diferentes medidas dependiendo del cervix, dependiendo de la edad gestacional. En pacientes de menores a 28 semanas, cuando han tenido un solo embarazo, es el único embarazo, menos a 25 milímetros, y en embarazos múltiples, menos a 20 milímetros. Edad gestacional entre 28 y 31.6, menos de 20 centímetros, y en embarazos múltiples, menos de 10 milímetros. En embarazos mayores a 32 semanas, el cervix de embarazos únicos deberá estar menor a 15 milímetros y en múltiples menos a 10 milímetros. ¿Sí? Como lo hacemos mediante ecografía. Eso es importante pedir, chicos. Cuando nosotros tenemos este tipo de modificaciones, siempre vamos a ingresar a mi paciente para tenerle en reposo absoluto, para verificar si no van a existir más alteraciones o modificaciones cervicales, ¿sí? También vamos a tomar en cuenta que aquí ya vamos a tener algo importante, a ver si es que mi paciente tiene o no tiene dinámica uterina, para obviamente colocar tocólisis. También de que si mi paciente inició con un pequeño dolor, pero que se dio y no hubo modificaciones cervicales, tranquilamente podemos realizar un manejo domiciliario, luego de haber realizado maduración pulmonar, luego de haber quitado infección de vías urinarias y con reposo relativo, ¿no? Cuando ingreso yo a una paciente, cuando tengo alteraciones en lo que es el registro cardiotocográfico, cuando tengo infección de vías urinarias, cuando tengo algún tipo de infección genital, ¿sí? O en casos extremos, verificar si tengo una amniocentesis. Ahora, aquí algo importante también, que a veces los pacientes dicen, estoy eliminando el líquido. Entonces, aquí, muy importante que nosotros realicemos incluso maniobras de cristalografía para descartar, ¿no? Yo siempre voy a administrar corticoides o voy a madurar más de las 23 semanas y menos de las 34.6, ¿sí? En cambio, la tocólisis nosotros siempre vamos a realizar cuando yo tengo una simple infección, ¿sí? Tengo contracciones uterinas y que tal vez no tenga modificación cervical. Sin embargo, nosotros debemos realizar tocólisis para tratar de mantener mucho más tiempo el embarazo, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito prácticamente es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Debemos recordar que la tocólisis se va a realizar, nosotros lo realizamos con nifedipina, 10 miligramos, dosis rescate por 3 dosis, ¿no? 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis y luego de esto se le puede mantener cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? Entonces, también debemos tener en cuenta que los partos pretérminos pueden ser dados por infecciones intraamnióticas de manera subclínica, que por lo general son por las infecciones coriamnionitis o las triple 1. Aquí sí no hay tal, chicos. Cuando yo ya tengo una infección, no podemos quedarnos con este embarazo. No puedo dar tocolíticos. Lo que máximo haré es maduración pulmonar y tendremos ya que terminar el embarazo, porque recordemos
que una inflexión triple 1 es una paciente escéptica, es una paciente que probablemente incluso necesite ya lo que es una histerectomía, dependiendo del caso clínico, y que nosotros no podemos quedarnos con esta paciente, ¿sí? Cuando yo ya tengo esas infecciones subclínicas, nosotros tenemos que dar antibiótico terapia sí o sí. Recordemos que el riesgo tanto para la madre y para el niño es altísimo, por lo cual las guías americanas nos recomiendan iniciar con ampicilina 2 gramos cada 6 horas intravenoso, con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12, ¿no? O a su vez esperar lo que son los resultados del cultivo del líquido amniótico, pero esos esperar los resultados son 3 días más y esta paciente puede estar séptica, esta paciente puede colapsar, entonces no nos podemos dar el gusto de esperar un cultivo para poder iniciar el tratamiento antibiótico, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son los partos pretérminos, chicos, que ya no tienen tal poder de quedarse en la pancita, simplemente dilataron, nosotros siempre debemos preparar al feto. ¿Cómo lo vamos a preparar? Mediante una neuroprofilaxis con sulfato de magnesio. Cuando yo tengo el sulfato de magnesio, aquí lo que nosotros vamos a ver que si este parto es inminente, se va a dar porque se va a dar, nosotros ya debemos hacernos la idea de que ese niño debe tener el menor grado, el menor porcentaje de lesión cervical, cerebral, por lo cual nosotros colocamos el sulfato de magnesio, ¿sí? Como neuroprotector. Es importante también que cuando yo tengo un feto gemelar, recordemos que casi los gemelares nunca llegan ni siquiera a las 36 semanas, a ellos sí se los debe realizar también, colocarle sulfato de magnesio como neuroprotector para el momento del parto o de la cesárea, ¿sí? Siempre vamos a estar realizando lo que son pruebas de estudio de bienestar fetal durante el ingreso, durante la hospitalización. Se van a realizar ecografías semanales, incluso una antes de la alta. Siempre vamos a estar con los controles de frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Para evidenciar si es que no tiene actividad uterina, si no tengo algún tipo de sufrimiento, ¿sí? En cuanto a lo que es las dosis de sulfato de magnesio, les he puesto aquí una tablita de 4 gramos de sulfato de magnesio en 30 minutos, es decir, 4 ampollas de 5 ml al 25%, diluimos en 100 de dextrosa al 5% y lo transfundimos en 30 minutos. Y eso es la de impregnación. Y la de mantenimiento vamos a diluir 1 gramo, ¿sí? Endovenoso hora. Entonces eso quiere decir que voy a diluir 10 ampollas de sulfato de magnesio más 500 de dextrosa al 5 y pasamos a 40 ml en bomba. Muy importante pasar en bombas, chicos, para evitar algún tipo de complicación. O algún tipo de intoxicación por sulfato de magnesio. La progesterona, ya habíamos hablado de que si yo tengo valores de progesterona disminuidos, que nos toca dar progesterona. Fin del cuento. El cerclaje, en cambio, si yo tengo un cervix incompetente que no se cierra, que está chiquito, acortado, nosotros tenemos el chance de colocar lo que es el cerclaje cervical, ¿sí? Y también lo que son los dispositivos para evitar el parto, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta el momento? No. Listo, chicos. Descansen, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana, por favor, a la misma hora. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta mañana, chicos. ISEP, desarrollo profesional que transforma.